6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, esta lectura de Marcos capítulo 9, versos del 2 hasta el 13, es uno de los relatos acerca de un acontecimiento crucial de nuestro Señor Jesucristo: la transfiguración. La transfiguración. Es uno de los hechos que más, les confieso que me atrae, y siempre he estado lleno de preguntas y de enigmas que he tenido, ¿no? Esta historia se cuenta tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Y de hecho, el Evangelio de Lucas, que ustedes saben es uno de los evangelios más extensos de los sinópticos, pues Lucas, que era historiador, es el que más lujo de detalles cuenta esta historia de la transfiguración. Juan no la cuenta. Es muy interesante que Juan no la cuente, pero recuerden que Juan es un evangelio diferente, que quizás por haber sido el último en ser escrito no tiene la intención de repetir lo que ya dijeron los otros, sino de contarnos lo que no dijeron o darnos los puntos de vista que aquellos no dieron. Lo interesante, mis amados hermanos, es que esta historia, este relato de la transfiguración contado en Mateo, en Marcos y en Lucas, y que nosotros hoy estamos predicando a partir del texto de Marcos, tiene un mensaje. Y quizás al yo decir un mensaje lo estoy minimizando. Tiene muchos mensajes, porque nuestro Dios es tan exquisito que cuando dice algo dice muchas cosas a la vez. Él es así de maravilloso. Pero yo hoy quiero traerles a ustedes, y no es la única vez que he predicado de la transfiguración, y espero, si el Señor me sigue dando vida aquí sobre la tierra antes que venga nuestro Señor Jesucristo, volver a predicar en otras ocasiones de esta historia de la transfiguración, porque hay mucho que hablar de este relato de la transfiguración. Pero hoy les traigo este sermón particular para este domingo 11 de octubre del 2020, que he titulado El mensaje de la transfiguración. El mensaje de la transfiguración. Y por supuesto, tiene 3 puntos que quiero compartir con ustedes hoy, este mensaje de la transfiguración. Y bueno, el primero de ellos, mis hermanos, tiene que ver con el verso número 2, donde dice 6 días después. A partir de ahí, yo creo que es importante cuando los evangelistas, cada palabra que ellos dicen, ¿no? Y sobre todo las frases de transición, esta frase de transición, 6 días después, nos da, a mi juicio, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este mensaje de la transfiguración. Y es que esos 6 días después de qué, nos dan una clave. 6 días después de qué. Bueno, si ustedes miran y son curiosos, en el mismo Evangelio de Marcos, y los ayuda a los subtítulos que pone la Sociedad Bíblica Unida, si su Biblia es como la mía, el subtítulo que está en negrita sobre el verso 31 dice: Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Mis amados hermanos, los anuncios de Jesús acerca de su muerte son muy importantes, porque intentaban preparar a sus discípulos para ese momento crucial, cuando él dejaría de ser este maestro que andaba con ellos por todas partes, ¿no?
predicando el evangelio y haciendo milagros para ser el salvador de la humanidad que sería colgado en un madero. Sin embargo, para sus discípulos, como para nosotros que somos seres humanos, era muy difícil concebir que su maestro no era solo su maestro para estar con ellos dándole clases y lecciones del día a día, ¿no? En la práctica y haciendo sanidades y echando fuera demonios, sino era muy difícil admitir que su maestro no terminaría, porque nosotros sabemos lo que venía, lo que vino, porque es muy fácil verlo ahora, ¿no? Es muy fácil ver ahora todo después que ha sucedido. Y nosotros sabemos que el maestro no quedó en la cruz y que vino la resurrección. Pero ellos estaban viendo esta historia sin que sucediera. Y no es lo mismo, ¿no? Para nosotros es más fácil hoy. Ellos estaban viendo a su maestro que les estaba anunciando que él había venido para ser tomado y llevado a la fuerza a una cruz y morir como un delincuente por la humanidad clavado en un madero. Para los discípulos era difícil entender. El evangelio de Marcos en particular es un evangelio, y por eso hoy he escogido la historia de la transfiguración, que podía haber escogido en Mateo o en Lucas, la he escogido en Marcos, porque precisamente el evangelio de Marcos tiene un gran atractivo, si es que el atractivo de la muerte de Jesús lo tiene, por supuesto, porque nosotros sabemos que de la muerte de Jesús vino nuestra salvación. Que si Jesús no hubiese sido clavado en esa cruz, muerto en ese madero, ni tú ni yo tendríamos en este momento modo de salvarnos de nuestros pecados. Porque por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa fue la razón por la que vino Cristo, para salvarnos. Pero, mis amados hermanos, aquellos discípulos pensaban que su maestro había venido no para ir a una cruz. No lo entendían. Y Jesús se lo repetía. En el evangelio de Marcos en particular, hay varios anuncios de la muerte. O sea, Jesús varias veces les anuncia la muerte y se la vuelve a anunciar. Y por eso, esa frase que podría parecer una frase transitoria, que no es tan importante, 6 días después, yo creo que es muy importante. O sea, el hecho de que la transfiguración ocurriera 6 días después de uno de los anuncios que Jesús hizo de su muerte a los discípulos, nos da una clave de que este suceso de la transfiguración alguna relación tenía que tener con ese anuncio que él les había hecho 6 días antes. ¿No lo creen ustedes? Yo creo que sí, que guarda una relación directa, y si no, el evangelio no nos diría explícitamente 6 días después. O sea, los discípulos como discípulos necesitaban entender, pero ya sabemos que los discípulos no tenían buenas entendederas, ni nosotros tampoco, ¿eh? No pensemos que somos mejores discípulos que los discípulos originales. Nos cuesta trabajo entender. Y Jesús, para que ellos entendieran, pues no solamente les enseña, sino que busca maneras de que ellos entiendan. Este suceso de la transfiguración es un suceso que evidentemente respalda el anuncio que hizo Jesús de su muerte. Este evento de la transfiguración respalda el anuncio que hizo Jesús de su muerte. Y bueno, mis amados hermanos, vemos que Jesús no lleva a los 12 discípulos a este monte. El monte, por cierto, no está bien definido. Algunos piensan, proponen el monte Tabor, pero realmente no está definido en qué monte haya sido. Pero esto no tiene tanta importancia, sino que Jesús, que sabe que él será llevado precisamente a un monte, al monte Calvario, para ser clavado en una cruz, lleva antes a 3 de sus discípulos. O sea, de los 12, toma a 3 y los lleva para que ellos dejen de verlo como lo veían diariamente. Aquel Jesús que era para ellos alguien muy especial, pero que era un ser humano de carne y hueso, como lo que estamos viendo, el hijo de María y José, que era muy querido por ellos, pero a la vez no era querido por mucha otra gente. Sin embargo, Jesús quiere mostrarse por lo menos a 3 de ellos, a Pedro, Juan y Jacobo, como alguien que trascendía lo ordinario, alguien que trascendía el Jesús que ellos veían cara a cara diariamente y que bien anunciaba el profeta Isaías: le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, la gente veía a un ser humano, Jesús, y lo desestimaban, lamentablemente. Juan dice: a los suyos vino y los suyos
no le recibieron, lamentablemente. Es que los suyos estaban esperando a alguien que viniera, como se mostró Jesús ahí, a Pedro, Juan y Jacobo. Pero Jesús vino como alguien, un ser humano normal, común y corriente, sin atractivo, para que nosotros, si queremos creer en él y si queremos conocerle, le veamos como el crucificado de Dios. Pero como un anticipo, Jesús quiso mostrarse a Pedro, Juan y Jacobo en su gloria y se transfiguró delante de ellos, mis amados hermanos. Como bien dice ese verso, dice que los llevó aparte a un monte alto y se delante de ellos. Su apariencia cambió. Vamos a ver ahora cómo cambia su apariencia. Pero lo interesante, mis amados hermanos, es que la transfiguración de totalmente su muerte. ¿Por qué? Porque primero ocurre 6 días después de que él dejó atónitos a los discípulos porque les anunció que él había venido a morir. Pero además de eso, ¿a dónde los lleva? A un monte alto. Porque Jesús quería también estarlos preparando para ese monte donde él sería elevado en una cruz. Ahora, mis amados hermanos, voy al segundo punto. El primer punto es que el mensaje de la transfiguración respalda el anuncio de la muerte de Jesús. Pero segundo, nos revela a Jesús en su esencia. Nos revela a Jesús en su esencia. Como ya dije, los discípulos estaban acostumbrados a verlo como el Jesús de cada día, el Jesús normal, el Jesús de carne y hueso. Pero Jesús quiso revelarse a ellos en su esencia, en su gloria. Y así lo describen, mis hermanos, los versos 3 al 4, donde dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Y bueno, los que vivimos en lugares donde cae la nieve en invierno, sabemos cómo brilla la nieve, ¿verdad? Qué linda es la nieve. Yo viví muchos años en Cuba, tenemos aquí hermanos de Puerto Rico, en Ecuador tampoco, a no ser en los... pero para los que no conocíamos la nieve, yo tenía el sueño de ver la nieve. Y bueno, no nos voy a hacer aquí un cuento de un cubano que se llama Álvarez Guedes, que los cubanos conocen muy bien, que quería conocer la nieve hasta que la conoció. Pero la nieve, realmente, mis hermanos, el espectáculo es precioso, ¿verdad? Sobre todo cuando está cayendo. Ya después, cuando ya pasa, vienen los problemas. Pero cuando está cayendo, y en una de estas noches que el cielo está despejado, pero todo está lleno de nieve, todo brilla, ¿verdad? Todo brilla. Bueno, pues por eso se describen aquí, entiendo yo, los evangelistas, tratando de buscar palabras para que nosotros podamos entender lo que ellos sí vieron con sus ojos, pero que nosotros no vimos. Ellos en esa descripción dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, tan blancos. O sea, una manera de describir lo que ellos vieron, ¿no? Y es una manera muy interesante de describirlo. Ahora, mis amados hermanos, ya esto era una apariencia gloriosa, ¿no? Vestiduras brillantes, resplandecientes. Creo que también recordemos que Apocalipsis dice que un día todos nosotros tendremos vestiduras así, ¿saben? Dice que algún día todos nosotros estaremos en el cielo y estaremos con vestiduras blancas, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Son figuras del Apocalipsis, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo una sangre puede lavar mis vestiduras y volverlas blancas? Es el símbolo de la salvación, ¿verdad? Está hablando espiritualmente de la salvación, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, amados hermanos, hay algunos detalles más que nos muestran que el mensaje de la transfiguración nos revela a Jesús en su esencia. No solamente las vestiduras de Jesús resplandecían y sus vestidos, sino que algo insólito, se aparecieron al lado de Jesús 2 personajes claves del Antiguo Testamento. Esto es un gran milagro, porque estos personajes de la historia ya habían pasado, nada menos que Elías, el profeta de fuego, y nada menos que Moisés. Y ellos hablaban con Jesús. O sea, Jesús, de repente, de sus acontecimientos ordinarios del andar por la tierra, tenía un meeting, una reunión, nada menos que con personajes que ya no pertenecían a este mundo. Con 2 personajes que pertenecían ahora a lo que nosotros llamamos el más allá o la eternidad.
Del otro mundo. Moisés y Elías. Elías, recordemos, fue el profeta de fuego. Obviamente, en esta representación, este meeting de tres, era una reunión muy importante, porque se estaba reuniendo toda la ley y los profetas representados, la ley en Elías y, la ley en Moisés y los profetas en Elías con Jesús el Salvador. Porque Jesús, en definitiva, era el resultado, era el cumplimiento de la ley y los profetas. No es que Jesús viniera a anular a la ley y a los profetas, es que Jesús venía a hacer el cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas y para lo cual había venido preparando la ley. Y estos dos hombres tan importantes en la historia antigua aparecen ahí. Elías no había muerto, recuerden. Elías había sido llevado al cielo en un torbellino, carro de fuego, y prefigura a Elías, por cierto, lo que nosotros debemos estar esperando. Nosotros, aún en tiempos de pandemia de COVID, donde hay tantos que están muriendo, ¿verdad? 10.000 a tu diestra y 1.000 por acá, nosotros debemos estar esperando no la muerte, sino que como hijos de Dios tenemos que tener la esperanza de que Jesús viene por nosotros. Yo creo que esto va a suceder pronto y que Jesús viene por su iglesia. Y Elías, de alguna manera, simboliza a los que no verán la muerte y que estaremos vivos, que fue el sueño que tuvo Pablo y que yo tengo ahora, que Pablo no pudo cumplir, pero que yo sí espero que nosotros seamos la generación que lo vivamos, de que no veremos la muerte, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Por supuesto, los muertos en Cristo, los que nos han precedido, resucitarán primero. Y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados porque este cuerpo no puede heredar la vida eterna, este cuerpo mortal, pero será transformado. La genética nuestra cambiará y se alterará para bien por completo. Aquellos que sueñan y añoran la eterna juventud, ¿verdad? Pues serán muy felices porque estaremos en nuestro mejor momento todos, ¿verdad? Para siempre, por la eternidad. Pero lo cierto, mis amados hermanos, es que Elías, que fue arrebatado y fue llevado al cielo, solamente hay dos excepciones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Enoc, que fue traspuesto en el libro de Génesis, y Elías, que fue traspuesto. En el caso de Moisés, mis hermanos, sí había muerto. Pero recordemos que con el cuerpo de Moisés hubo algo muy especial que no sucedía con los cuerpos normalmente. Y es que hubo una batalla campal entre el diablo, Satanás, y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, que fue escondido donde ninguno sabía dónde fue puesto, según nos relata la Biblia. Y tenemos razones para pensar concluyentemente que si Moisés aparecía ahí con Elías, es que Moisés obviamente había resucitado. Obviamente. Quiere decir que Moisés, además de representar la ley reunida con Jesús, y Elías, además de representar a los profetas reunidos con Jesús, Moisés estaba representando a aquellos que han muerto, pero que algún día han de resucitar para estar en la gloria de Dios para siempre. Y Elías nos representa a nosotros, los que no hemos de morir, los que vamos a estar vivos cuando Jesús venga, que puede ser hoy mismo, y lo estamos esperando. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que fue un hecho glorioso, que las vestiduras de Jesús se transformaran delante de Pedro, Juan y Jacobo, pero que encima de eso aparecieran con él conversando en ese meeting Moisés y Elías. Y obviamente esto fue algo muy asombroso para Pedro, Juan y Jacobo. Pero además, ya que estoy hablando en este segundo punto, de que la transfiguración nos revela a Jesús en su esencia, además de las vestiduras resplandecientes, además de Moisés y Elías, sucedió la voz que vino del cielo un poco después, y ahí está en el verso número 7, cuando dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Este es mi hijo amado, a él oí. Amados hermanos, esto era mucho para hombres comunes como nosotros, como Pedro, Juan y Jacobo. Ver a Jesús no como estaban acostumbrados a verle, sino con vestiduras resplandecientes que mostraban su gloria. Ver a Jesús en meeting, en reunión con Moisés y Elías, y ahora escuchar una voz del cielo
que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Esto era demasiado a la vez. Ayer fuimos algunos de nosotros a Six Flags y viví la experiencia de montarme en 2 montañas rusas, Adrianita. ¿Te has montado, no? ¿Te has montado en la montaña rusa? Bueno, dile a Flor y a José que te lleve luego a la montaña rusa. Mis amados hermanos, yo pensé que después que me monté en la primera no me iba a montar en una segunda, pero tuve el valor de montarme en una segunda. Y casi vi el cielo. Casi hoy puedo decir, como dijo Pablo, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero mis amados hermanos, por supuesto, es una experiencia demasiado pequeña, ¿no? Comparable a lo que vivieron Pedro, Juan y Jacobo. Yo creo que ni la experiencia más fuerte de una montaña rusa que te parece que te va completo se puede comparar a esta experiencia que vivieron Pedro, Juan y Jacobo. Ver a Jesús con estas vestiduras resplandecientes, ver a Moisés y Elías y ver a una nube que les hizo sombra y que de esa nube se escuchó la voz evidentemente del Padre, era mucho con demasiado. Es una frase que tenemos los cubanos para describir algo que no se puede expresar. Mucho con demasiado. Así que en este mensaje de la transfiguración, punto número 1, el mensaje de la transfiguración respalda el anuncio de la muerte que Jesús había hecho 6 días antes. En segundo lugar, nos revela a Jesús en su esencia. Pero en tercer lugar, mis hermanos, y este es el último punto, nos invita a ser testigos y actuar. Nos invita a ser testigos y actuar. Así como la ley estaba representada allí en Moisés, y así como los profetas estaban representados allí en Elías, tú y yo estábamos representados allí en personas con nombres tan comunes, que siguen siendo tan comunes hoy como Pedro, Juan y Jacobo. Tú y yo estábamos representados en ellos allí, y ellos estaban allí para que no hubiese ningún tipo de duda, si es que la había, de que Jesús era quien decía ser, que Jesús era el que decía la voz de la nube, este es mi hijo amado, a él oí. Pero vamos a pensar en un momento en estos 3 hombres que estaban allí representándonos a ti y a mí, Pedro, Juan y Jacobo, que estaban siendo invitados a ser testigos, para que tú y yo a través de ellos hoy también estemos invitados a ser testigos de Dios. Mis amados hermanos, antes de que la nube hiciese sombra y antes de que viniese a la voz del cielo, ya ellos estaban, dice aquí, aterrorizados. Aterrorizados sin oír la voz todavía, sin ver la nube todavía. Dice el verso número 6 y 5 y 6. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice aquí, dice Marcos, porque no sabía lo que hablaba. Bueno, esto no es primera vez ni última que le pasa a Pedro, ¿verdad? Que no sabía lo que hablaba. Ya sabemos que Pedro varias veces mete la cuchareta, aunque otras veces sí sabe lo que habla, y no por gusto es el primero en decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta vez Pedro no sabía lo que hablaba. Y Marcos dice, ¿por qué Pedro no sabía lo que hablaba? Pues estaban espantados. Estaban espantados. Y mis amados hermanos, aunque esto lo está escribiendo Marcos, acuérdense que por las cartas de Pedro, Pedro llama a Marcos su hijo amado. Quiere decir que este evangelio de Marcos es tanto el evangelio de Marcos como el evangelio de Pedro, porque Marcos lo escribe, pero Marcos está contando cosas que él no vio, pero que les está contando Pedro que sí las vio. O sea, Pedro, que fue un testigo de primera mano, le está contando a Marcos y Marcos lo escribe. Y Marcos está diciendo aquí algo que se aplica no solo para Pedro, que fue el que habló. Por lo menos Pedro tuvo el valor de hablar y de decir lo primero que se le ocurrió, Señor, es bueno que estemos aquí, permíteme hacer 3 enramadas. 3 enramadas es como decir, en algunas versiones se traduce tabernáculos. Es interesante porque en estos días el pueblo judío ha estado celebrando precisamente la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consiste esa fiesta de los tabernáculos? Que, por cierto, terminaron ayer, lo celebran durante 7 días. Ellos recuerdan el tiempo en que vagaron por el desierto por 40 años, en que eran todos homeless, un pueblo de homeless, porque ninguno tenía casa propia, ni arrendaba, ni eran dueños. ¿Y qué vivían entonces? ¿Qué dormían?
en casas de campaña, en casas rústicas, que se preparaban como podían para pasar las noches en el desierto. Hoy aquí, mañana allá, y por 40 años fueron un pueblo errante, dependientes totalmente de Dios, que por el día se mostraba a través de una nube que ellos iban siguiendo a través del desierto, y en la noche en una columna de fuego que los cuidaba también. Y también como fuego, pues posiblemente les daba calor y todo lo demás. Pero en estos días precisamente los judíos celebran esta fiesta que se ha celebrado desde aquellos tiempos antiguos para no olvidar los tiempos en que vivíamos sin casa, los tiempos en que no teníamos casa, los tiempos en que Dios era nuestra casa y vivíamos por el desierto. Es una linda fiesta y déjenme decirle además que es la única de las fiestas judías. Ustedes saben, aquí hemos predicado muchas veces de otras fiestas, ¿verdad? Está la famosa fiesta de la Pascua, está la fiesta del Pentecostés, la Pascua, ustedes saben, el Cordero de la Expiación, el Cordero sacrificado, que rememora al Cordero que tuvieron que matar los hebreos y pintar las puertas con sangre de ese Cordero para que el ángel que pasaba, cuando viera la sangre, no tocaba esa casa. Y esto sucedió antes de ellos salir de Egipto. Ellos celebran la Pascua por eso. Y esa fiesta para nosotros representa al Cordero de Dios, Jesucristo, que vino para quitar el pecado del mundo. La otra fiesta es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas, donde para los cristianos también adquirió un significado especial, porque estaban celebrando Pentecostés todos unánimes juntos en Jerusalén cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero la tercera fiesta en importancia es esta, la fiesta de los tabernáculos. Pero esta es la única fiesta de la cual se dice que todas las naciones de la tierra algún día celebrarían juntas. Y está profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14, versos desde el 16 al 19. Zacarías profetiza acerca de esta fiesta de los tabernáculos. Dice así Zacarías 14, versos 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren, no pienso que esto sea de la pandemia, no sé. Bueno, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y leo el versículo 21 con el cual termina Zacarías: y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Bueno, amados hermanos, no me he salido del tema. Recuerden, estaba precisamente en la historia de la transfiguración, cuando a Pedro lo único que se le ocurre es decir: Señor, es bueno que estemos aquí, gracias por habernos traído. Podías haber traído a Judas, podías haber traído a Matías, a otro, pero tú nos has traído a Pedro, a mí, a Juan y a Jacobo. Gracias, es bueno que estemos aquí. Permite que te hagamos unas enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Bueno, ¿por qué se le ocurrió esto a Pedro? Bueno, quizás estaban por aquellos días en la fiesta de los tabernáculos y era normal que todo el mundo estuviese preparando las tiendas, ¿no? Y entonces Pedro dijo: bueno, si la fiesta de los tabernáculos es aquí, pues hacer las enramadas. Lo cierto es que estaban turbados, mis amados hermanos. Este hecho tuvo un gran significado, indudablemente, para Pedro, para Juan y Jacobo. Dicen los versículos que vienen después que Jesús les dijo
que no se lo dijeran a nadie. Es interesante esto, ¿verdad? Ahí está en el verso número 8, dice, y luego cuando miraron, después que escucharon la voz, verso 8, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos no entendieron ahí. Dice que guardaron la palabra entre sí, porque además no entendían a qué se refería Jesús cuando les decía, cuando yo resucite de los muertos. Si ellos ni siquiera querían concebir que Jesús iba a morir, imagínense, si no concibes la muerte, no puedes concebir la resurrección que viene después. Pero Pedro, Juan y Jacobo, mis amados hermanos, fueron testigos fieles de haberle creído a la voz que desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y aunque yo decía al principio que Juan, de los 4 evangelios, es el único que no cuenta la transfiguración, con una sola frase, Juan resume en su evangelio, en el capítulo 1, verso 14, esta historia de la transfiguración. Es un verso poderoso de ese capítulo completo de Juan, capítulo 1, donde Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Juan puede decir esto? Fíjense que Juan dice, él habitó entre nosotros, refiriéndose al Jesús que todos veían con sus ojos normales, caminando entre ellos cada día, el hijo del carpintero José, el hijo de María. Sin embargo, Juan podía decir la segunda parte, que la pone la Sociedad Bíblica Unida aquí en la Reina Valera, entre paréntesis. Juan dice, y vimos su gloria. Juan la vio, junto con Pedro y con Jacobo. Vimos su gloria. Y aquí Juan hace referencia a las palabras que vinieron del cielo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Porque recuerden que la voz de Hijo del cielo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y Juan dice, lleno de gracia y de verdad. O sea que Juan resume en un verso la transfiguración. Pedro, mis amados hermanos, si buscamos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vemos cómo Pedro también tuvo tanto impacto en él, esta transfiguración, que él escribe en su segunda epístola, en el capítulo 1, en los versos 17 y 18, o a partir del 16, dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, o sea, yo, Jacobo, Juan y yo, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, que Juan, capítulo 1, verso 14, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pedro dice, y nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y ustedes me dirán, pastor, solo le falta decir cómo lo vio Jacobo, cómo lo dijo Jacobo. Bueno, Jacobo no nos da ningún libro en la Biblia, porque el Jacobo que nos da un libro es el medio hermano de Jesús, Santiago. Pero el Jacobo que estuvo en el monte de la transfiguración no escribe un libro en la Biblia como si escribe Juan o como si escribe Pedro. Pero Jacobo escribió, mis amados hermanos, con su propia vida. Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 2, nos cuenta de qué manera Jacobo dio testimonio de lo que vio y escuchó. Fue el primero de los apóstoles, mis hermanos, en ser mártir, en morir y en dar su vida por la causa de Cristo. Hechos 12, 1 al 2 dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea,
estos testigos originales de la transfiguración de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, mis amados hermanos, testificaron de aquella voz del cielo y cumplieron con la palabra que el Señor les pidió, que les dijo, no, por el momento no digan esto, no es necesario, no tienen que decir ahora que me han visto en mi gloria, esperen a que yo resucite. Ellos no entendieron, vieron cómo resucitarlo. Si tú no te nos vas a morir, pero entendieron cuando vieron a Jesús que realmente sí fue crucificado, pero entendieron más todavía cuando lo vieron resucitado. Y amados hermanos, Pedro, con la mejor intención del mundo, estaban aterrados porque estaban viviendo un acontecimiento sobrenatural. Le dijo, deja que hagamos unas enramadas. Pero qué lindo. Dios no le dijo, no, no me hace falta. No, Dios no le dijo eso. Pero Dios, como respuesta a lo que Pedro estaba diciendo, le dijo, mira Pedro, gracias por tu intención. No hace falta. Mira la enramada que les voy a enviar. Y envió una nube que dice que los cubrió con su sombra. Fue la enramada de Dios. Fue como Dios diciéndole a Pedro, Pedro, no es necesario que ustedes hagan nada. Esto es una obra completa mía. Yo lo hago completo. Yo lo hago todo para la salvación de ustedes. No tienes que perder tiempo haciendo enramada. Aquí va mi enramada. Aquí va mi tabernáculo del cielo. Mi nube que les cubrirá y les confirmará que este es mi hijo amado, a él hoy. Mis amados hermanos, igual que Pedro, Juan y Jacobo, tú y yo estamos siendo llamados hoy a ser testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Porque es verdad que nosotros no tuvimos el privilegio que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo de estar literalmente allí en ese monte santo. Pero tú y yo hemos tenido el privilegio que 20 siglos después hemos recibido el mensaje gracias a testigos como Pedro, Juan y Jacobo, que se han encargado de siglo en siglo de mantener vivo el mensaje de la fe y anunciar que Jesús vino para morir, para salvarnos, pero que también resucitó, que fue elevado al cielo, que está a la diestra de Dios, donde intercede por nosotros, que está en la gloria, a donde un día nosotros también podremos estar con vestiduras blancas, no porque lo merezcamos, sino porque Él vino a hacer la obra completa. Así que mis amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que ojalá que tú y yo nos postremos ante Dios y le entreguemos nuestra vida para que Él haga a través de nosotros lo que Él quiere hacer, para contarle al mundo historias como esta de la transfiguración, donde Jesús se muestra en su gloria por completo. Tengamos una oración. Padre, gracias por esta historia tan importante de cómo Jesús se transfiguró, se cambió delante de Pedro, Juan y Jacobo, para mostrarles a través de tu propia voz, Padre, que les dijiste, este es mi hijo amado, a él oí, que Jesús era tu enviado, que Jesús era el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador enviado del cielo para ser sacrificado como tu Cordero por nuestros pecados, para que cualquiera que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque aunque nosotros somos pecadores y no merecemos absolutamente nada, tú nos has salvado por tu amor, por tu gracia, enviándonos el perdón a través de tu Hijo Cristo, a quien hemos aceptado como Salvador y hemos reconocido que lo que tú dijiste en la nube a Pedro, Juan y Jacobo es verdad, que Jesús es tu Hijo amado y a Él hemos escuchado. Bendícenos para ser testigos hoy, como Pedro, Juan y Jacobo, de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y recuerden, hay un mensaje muy importante en la transfiguración.